infraestructuras que no solo conectan dos puntos en un mapa, conectan épocas, decisiones y ambiciones humanas. Obras pensadas para durar más que quienes las imaginaron. Levantadas para vencer obstáculos que parecían definitivos. Agua, distancia, altura, tiempo. Antes de hablar de acero o piedra, hay algo clave que entender. Un puente no nace solo para cruzar, nace cuando alguien decide que separarse ya no es una opción. Y cuando el entorno es extremo, la solución suele rozar lo imposible. En este recorrido vamos a entrar en puentes que impresionan, no solo por su tamaño, sino por la idea que los sostiene. Algunos parecen no tener fin, otros desafían siglos enteros. Todos comparten algo inquietante. Cuando se construyeron, nadie podía estar completamente seguro de que funcionarían. Y para empezar, hay que imaginar la sensación de avanzar con agua por todos lados, sin referencias claras, con una línea recta perdiéndose en el horizonte. 1. Seven Mile Bridge, el puente que parece no terminar. En los Cayos de Florida, el Seven Mile Bridge se extiende sobre aguas turquesa como una línea infinita. Más de 10 kilómetros completamente rectos, sin curvas, sin tierra a la vista, durante largos tramos. Conducir sobre él genera la sensación de estar suspendido en medio del océano. El puente actual fue construido en los años 80 para reemplazar a un antiguo viaducto ferroviario, cuya estructura todavía permanece en un costado como paseo peatonal y recuerdo histórico. Esa convivencia entre pasado y presente forma parte de su identidad, pero su verdadero mérito está en lo que no se ve. Fue diseñado para resistir huracanes, oleajes violentos y vientos capaces de destruir infraestructuras comunes. Hormigón reforzado, columnas profundas y un diseño pensado para un entorno impredecible. No solo conecta islas, se convirtió en un símbolo del paisaje costero de Florida y en una demostración de que la ingeniería moderna también puede ser minimalista y poderosa al mismo tiempo. Sin embargo, hay puentes que no sorprenden por su longitud, sino por la forma en que resuelven un problema urbano casi imposible. 2. Puente Nambu, la espiral que ordenó una ciudad. En Shanghái, el puente Nambu se reconoce de inmediato desde el aire. Su rampa en espiral parece un enorme remolino de concreto girando sobre la ciudad. Inaugurado en 1991, fue una de las primeras grandes infraestructuras modernas tras la apertura económica de China. Su objetivo era claro: unir ambos lados del río sin saturar un entorno urbano ya colapsado. La espiral no es un capricho visual. Permite que los vehículos asciendan suavemente hasta la plataforma principal, sin ocupar demasiado espacio horizontal. Una solución práctica que terminó convirtiéndose en identidad. De noche, las luces y el tráfico dibujan un patrón circular hipnótico que lo transformó en uno de los puntos más fotografiados de la ciudad. El Nambu demuestra cómo una decisión técnica puede convertirse en un ícono urbano. Pero si este puente representa la ambición moderna, el siguiente demuestra que la precisión extrema ya existía hace casi 2000 años. 3. Øresund Bridge, el puente que desaparece. Entre Dinamarca y Suecia, el Øresund Bridge no se limita a unir dos países, redefine el concepto mismo de puente. Comienza como una estructura elevada que avanza varios kilómetros sobre el mar, pero de pronto desaparece. La carretera se hunde en una isla artificial y continúa un túnel submarino. Puente y túnel en una sola obra. Este diseño no fue un capricho, permitía no interferir con el tráfico aéreo del aeropuerto de Copenhague y mantener libre la navegación marítima. La isla artificial además se convirtió con el tiempo en un refugio natural, colonizado por aves y plantas sin apenas intervención humana. El Øresund no solo conecta territorios, conecta dos formas distintas de pensar la ingeniería en una sola solución. 4. Chain Bridge, el puente que unió una ciudad. En Budapest, el Chain Bridge se convirtió en algo más que una estructura. Fue el primer puente permanente que cruzó el Danubio y conectó de forma definitiva a Buda y Pest, dos ciudades que hasta entonces vivían de espaldas. Inaugurado en 1849, su diseño fue considerado uno de los mayores logros técnicos del siglo XIX. Enormes cadenas de hierro, torres de piedra y una estética imponente que todavía hoy domina el paisaje urbano. Pero su historia no fue tranquila. Durante la Segunda Guerra Mundial,
Las tropas alemanas lo destruyeron antes de retirarse. Lo que vemos hoy es una reconstrucción inaugurada exactamente 100 años después. Aún así, conserva sus elementos más reconocibles, incluidos los famosos leones que custodian cada extremo. De noche, reflejado en el Danubio, el puente sigue transmitiendo la misma idea original: unión. Una estructura que no solo cambió la movilidad, sino también la identidad de la ciudad. Sin embargo, hay puentes donde la historia no pasa sobre ellos, vive encima. 5. Ponte Vecchio, el puente donde la vida nunca se fue. En Florencia, el Ponte Vecchio parece detenido en el tiempo. Mencionado por primera vez en el año 996, sobrevivió incendios, inundaciones y guerras hasta convertirse en uno de los puentes más singulares del mundo. No es solo un paso sobre el río Arno, es un puente habitado. Pequeñas tiendas se alinean a lo largo de su estructura, creando un corredor vivo donde el comercio, historia y rutina diaria conviven desde hace siglos. En sus inicios, estos locales estaban ocupados por carniceros que arrojaban desechos al río. En el siglo XV, los Medici ordenaron reemplazarlos por joyeros para elevar el prestigio del lugar. Esa decisión marcó su identidad hasta hoy. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue el único puente de Florencia que no fue destruido. Se dice que se conservó por su valor histórico. El resultado es un lugar donde el pasado no se observa, se camina. Pero no todos los puentes impresionan por lo que cargan encima. Algunos lo hacen por el vacío que salvan. 6. Pont de Gare, el puente que desafía al tiempo. En el sur de Francia, el Pont de Gare se alza con una solidez inquietante. Construido en el siglo I, formaba parte de un acueducto de más de 50 kilómetros que llevaba agua a la antigua ciudad de Nemausus. Lo sorprendente no es solo su antigüedad, sino cómo fue construido. No utilizó mortero. Cada bloque de piedra, algunos de varias toneladas, fue colocado con una precisión milimétrica. El canal superior tenía una pendiente total de apenas 34 centímetros en todo su recorrido. Esa exactitud permitía que el agua fluyera durante kilómetros solo por gravedad. Hoy, su silueta de 3 niveles sigue transmitiendo una sensación de permanencia absoluta. Y aún así, estos puentes no son los únicos que transformaron ciudades y forman vida. Porque cuando la ambición humana se mezcla con necesidad, lo que viene después suele ser todavía más impactante. Algunos puentes no solo unen orillas, unen ciudades enteras, cambian la forma de vivir y reescriben el mapa mental de un lugar. Cuando aparecen, nada vuelve a ser igual. La distancia se acorta, el tiempo se reduce y lo que antes parecía separado empieza a sentirse parte de lo mismo. Eso ocurrió en una ciudad partida por un río tan ancho y poderoso que durante siglos fue frontera. 7. Hålogaland Bridge, el puente que no quiso dominar el paisaje. Cerca del Círculo Polar Ártico, en Noruega, el Hålogaland Bridge se extiende entre montañas nevadas y aguas profundas. Es uno de los puentes colgantes más largos del país, pero su diseño busca pasar casi desapercibido. Los ingenieros redujeron al mínimo el impacto visual. Solo 2 torres principales, líneas limpias y una silueta que se integra al paisaje. Construirlo implicó enfrentar vientos intensos, frío extremo y un terreno exigente. El resultado es una obra donde la ingeniería moderna y la naturaleza salvaje conviven en equilibrio. Y aún así, los puentes más impactantes no siempre son los que parecen más grandes, sino los que cambian por completo la forma de entender una frontera. Hay puentes que no solo cruzan agua o tierra, algunos cruzan escalas tan grandes que obligan a repensar qué significa conectar. 8. Puente Vasco da Gama, el puente que parece infinito. En Lisboa, el puente Vasco da Gama se extiende a lo largo del estuario del río Tajo, con una longitud que desafía la percepción. Más de 12 kilómetros de estructura continua que, en ciertos momentos del día, parece no terminar nunca. Fue inaugurado en 1998 y su construcción representó un desafío monumental.
El suelo del estuario es blando e inestable, lo que obligó a hundir pilares decenas de metros bajo la superficie para garantizar estabilidad. Además, el puente fue diseñado para resistir terremotos de gran magnitud, una exigencia clave en una región con historial sísmico. A pesar de su escala masiva, su diseño es sobrio y limpio. Al amanecer, la luz transforma sus líneas rectas y lo hace parecer suspendido entre cielo y agua. No solo es una vía de tránsito, es una experiencia de recorrido. Pero hay puentes donde el impacto no está en el tamaño, sino en una ilusión perfecta. 9. New River George Bridge, el puente sobre el abismo. En Virginia Occidental, el New River George Bridge cruza un valle tan profundo que durante décadas obligaba a largos rodeos. Antes de su construcción, el trayecto podía tomar casi una hora después, solo minutos. Inaugurado en 1977, un enorme arco de acero se eleva a más de 260 metros sobre el río. Desde arriba, la vista es vertiginosa. Desde abajo, la estructura parece flotar entre los bosques. Cada año, el puente se convierte en escenario del famoso Bridge Day, cuando miles de personas observan saltos base desde su estructura, una mezcla de ingeniería y adrenalina que lo hizo famoso más allá del ámbito técnico. Y aún así, hay puentes donde el reto no es el vacío, sino el entorno extremo. 10. Drachtsbrücke, el puente que parece imposible. En el parque de Kronlau, Alemania, el Drachtsbrücke no destaca por su función sino por su forma. Construido en el siglo XIX como elemento decorativo, se volvió famoso por un detalle casi mágico. Cuando el agua del lago está completamente calma, su arco y su reflejo forman un círculo perfecto. Una figura tan precisa que durante siglos se creyó imposible de construir sin ayuda sobrenatural. De ahí su apodo, el Puente del Diablo. Aunque hoy está prohibido cruzarlo para preservar su estructura, es uno de los lugares más fotografiados del país. Un ejemplo de cómo una obra pequeña puede generar un impacto visual enorme, sin necesidad de escala ni tecnología avanzada. Y aún así, el cierre de este recorrido exige algo más que belleza o historia. Exige una idea que combine todo. Estos puentes no comparten época ni estilo, pero sí una idea central: transformar obstáculos en posibilidades. Si alguno te sorprendió más, déjalo en los comentarios y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Y si este viaje te resultó interesante, suscríbete al canal, nos ayuda a seguir explorando las obras y cambiar una forma en que el mundo se conecta.